Uno de ustedes, por favor, presente la clase en oración. Nuestro Padre Celestial que estás en los cielos, una vez más en esta mañana, con agradecimiento en nuestros corazones, nos presentamos delante de ti, Señor, primeramente dándote gracias, Señor, por lo bueno que tú has sido con nosotros. Amén. Estos días, Señor, tú has sido nuestro sostén, nuestro guía, Amén. nuestro escudo, nuestro amparo. ¿Qué más podríamos decir? Nuestras palabras se quedan cortas, Señor. Cuando pensamos en tus bondades, en tu misericordia, y haber, Señor, hecho lo imposible, lo hiciste posible, Señor. Haber enviado a tu Hijo a este mundo para que nosotros hoy podamos disfrutar de esta gloriosa salvación y que podamos, Señor, vivir sabiendo que ya no estamos bajo la ley, sino ni bajo la ley del pecado, pero estamos, Señor, libres porque la sangre preciosa de Cristo nos ha limpiado. Y en esta mañana, Señor, pensamos en la bendición de ser hijos tuyos, Padre. No ser religioso como tantos, ni pertenecer a ninguna secta, pero Padre, poder ser parte de esa iglesia de la cual el hermano ahí nos estaba enseñando. Amén, Esa Señor. iglesia, Señor, columna y baluarte de la verdad, sin manchas, Señor, y sin arrugas. Damos gracias, Padre, en esta mañana por estos estudios, Señor, por tu verdad que ha sido expuesta y que cada uno de nosotros, Señor, hemos sido alentados y hemos sido motivados a seguir adelante en esta batalla de la fe, Padre. Sí, Padre. Porque tú, Señor, has hecho posible que le podamos encontrar, Señor, un significado a la vida mediante Jesucristo, Padre Celestial, mediante tu verdad que nos ayuda, Padre, a poder vivir una vida, Señor, con propósito. En Amén. esta mañana, Señor, te damos gracias por cada hermano que ha podido entrar en esta clase y muy especial por tu siervo, el hermano Alex, Señor, que tú lo uses en esta mañana como lo has estado haciendo, que podamos seguir aprendiendo, que podamos seguir siendo edificados, no para retenerlo para nosotros, para poder ser de ayuda a otros que tanto lo necesitan, Señor. Amén. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. En los temas que ya hemos tratado en relación a la iglesia, podíamos seguir añadiendo más y más, pero realmente no creo que sea necesario desde el punto de vista doctrinal. Desde el punto de vista práctico, sí, abundar un poco más. Pero yo quisiera que ustedes compartieran con todos nosotros algunos de los puntos que pudieran resaltar acerca de el concepto doctrinal de la iglesia, qué es la iglesia, cómo la podemos ver en las páginas del Nuevo Testamento. Porque siempre hay algunas cosas que no se ven en una forma muy clara. Y si hay alguna duda, si hay algo que realmente creemos que es necesario mencionar o aclarar, pues este es el momento. Pues todos ustedes están libres para compartir algunas de estas cosas, no tomando mucho tiempo, pero ¿cuáles son algunos de los puntos que resaltan? El trayecto de la iglesia. No, de pronto, Pastor Alex, de pronto es una pregunta como muy grande, como muy wide, como específicamente. esa hermana Catherine. Sí. Usted ve que no me olvido de su voz. Gracias, hermano. Cuando hace la pregunta, ¿usted específicamente a qué se refiere? Bueno, hemos tratado a varios puntos sobresalientes acerca del comienzo de la iglesia, como aparece en el libro de los Hechos, y cuál era la visión que existía en ese primer siglo. ¿Entendían ellos realmente lo que ellos eran? ¿Entendía
aquel grupo de varios miles de creyentes que habían aceptado al Mesías, se veían ellos como la iglesia de Dios, como nosotros la vemos hoy, o ellos no tenían una visión clara de quiénes ellos eran, como un núcleo, como una asamblea. Y después los asuntos de la apostasía, después el levantamiento del protestantismo, el nacimiento de los sistemas denominacionales, todo eso ahí tiene mucho, ¿no? Mucho contenido, pero eso es lo que hemos estado estudiando. Yo estaba interesado en si hay algo que resalta en la mente de alguno, en algunas de las cosas que estudiamos, que tocamos, porque hay muchos puntos, hay docenas y docenas de ángulos realmente. Bueno, yo no tuve la fortuna de asistir a todas las clases, pero una de las cosas que se quedó en mi corazón es que como nosotros siempre debemos buscar tener como un parámetro a nuestro Señor Jesús en sí, como su ejemplo, no a humanos, sino como siempre tenerlo a él como una guía, como cuando alguien va a hacer un muro de una pared y pone un hilito para guía si está derecho o torcido, pues todo basarlo en el Señor, en sus enseñanzas y lo que él hizo, sí, por el hecho de que nosotros podamos fallar. Y lo otro que se quedó conmigo es que la importancia de compartir el evangelio con otros, porque si nuestros hermanos se hubieran quedado quietos, ¿dónde estaríamos nosotros, no? Exactamente. Y que esa es la misión de por qué estamos aquí. Porque la misión nuestra, estoy hablando de misión, no nuestra existencia, pero nuestra misión como iglesia no es para tener cultos. Quisiera que podamos entender eso. Llegará un día en el cual todos adoraremos a Dios y Dios quiere adoradores. Dios quiere adoradores aquí en la tierra, porque dice la palabra allá en Juan capítulo 4 que Él busca a los verdaderos adoradores, pero nuestra misión no es simplemente reunirnos como iglesia, aunque debemos hacerlo. No debemos dejar de congregarnos, como dice la palabra, como algunos ya en esos tiempos tenían costumbre de no ser constantes en la reunión, porque nosotros necesitamos compañerismo espiritual. Nosotros somos personas como seres humanos creados para ser sociales. No es normal que vivamos como ermitaños. Necesitamos a otros a nuestro alrededor. Es una de las cosas que ha afectado tanto a nuestra sociedad esta pandemia, que ha habido mucho disturbio emocional por estar aislados, pero espiritualmente necesitamos el compañerismo, porque aprendemos unos de los otros. Y mientras que estamos aquí en el mundo, necesitamos los unos de los otros, como los ojos necesitan los oídos y los oídos necesitan de las manos, y así podemos hacer una lista de todos los órganos humanos. Como la iglesia es presentada como un cuerpo, pues nos necesitamos. Pero yo vuelvo al punto, que la razón por la que existe una iglesia aquí en la tierra es para que el evangelio pueda llegar hasta los lugares más lejanos, porque estos versículos se repiten una y otra vez: ir por todo el mundo, no parte del mundo, ir por todo el mundo. O sea que todo el mundo necesita, todo el mundo necesita un Salvador, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. He hecho énfasis en eso. La misión no es enfatizar los milagros de Cristo, aunque lo debemos hacer.
pero esa no es la misión. Él no dijo ir por todo el mundo y cuenten todos mis milagros. Él dijo vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, las buenas nuevas de salvación, que hay un Salvador. Y realmente el mundo nunca va a saber que necesita un Salvador si el mundo primeramente no es convencido o redarguido por sus pecados, que es la obra del Espíritu Santo, que es lo que hace que el hombre entonces reconozca que necesita un Salvador. Es como una persona que está enferma, pero no lo sabe. Entonces, cuando ya está convencido de que está enfermo, pues entonces sabe que necesita medicina, un médico, etc. Pero efectivamente, esa es una de las misiones de la iglesia, el que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Y volvemos al primer punto, que en medio de toda la humanidad que existe, Cristo tiene que ser la piedra del ángulo. Tiene que ser el enfoque principal de nuestra experiencia, es Él. No puede haber sustituto aquí. No puede haber sustituto. Cristo es el centro. Cristo es sobre quien debemos poner nuestros ojos, poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y hay otros puntos que si ustedes no lo sacan, una de las primeras cosas que yo dije es de que era necesario, si vamos a tener una visión clara de la iglesia del Nuevo Testamento, es que tenemos que poner los nombres, los líderes pasados, las personalidades a un lado, porque ellos no fundaron la iglesia. La iglesia existía antes que ellos existieran. Porque muchas personas se esconden detrás de nombres para identificar la iglesia. Y eso es un error en el cual hemos estado, yo diría, abundando a través de los años. Y sí, yo soy el primero que estaría en las filas de los que reconocen y le dan honra a aquellos que Dios utilizó para marcar el camino, hermanos misioneros, predicadores que predicaron esta doctrina pura. Pero tenemos que separar eso también de la iglesia del Nuevo Testamento, porque no podemos ver la iglesia a través de ellos. Cuando me refiero a eso es que no me estoy refiriendo a que no podemos creer lo que ellos dijeron. No, yo me estoy refiriendo es que tenemos que saber separar, que tenemos que recordar también que antes que ellos existieran, existía ya la iglesia que nosotros llamamos la iglesia de Dios, la iglesia del Nuevo Testamento, porque hay muchos que yo he conocido a través de mi transcurso que han utilizado nombres y personalidades como para esconderse detrás de ellos y querer probar de que ellos son parte de la iglesia de la Biblia, que son parte de la iglesia de Dios usando sus nombres. Y yo creo que eso es un error. Siempre lo he creído. No es una cosa nueva para mí. Es necesario tener una visión de lo que dice la palabra de Dios. Porque vamos a pensar nosotros que estamos aquí, que estamos familiarizados con muchos nombres y con muchas personalidades. Vamos a pensar en hermanos que están en Australia, hermanos que están en lugares remotos, donde ellos nunca han oído ni nunca conocieron de estos hermanos o de estas personalidades que nosotros asociamos con la iglesia. No sé si me están entendiendo. Ellos tienen que tener una visión de la iglesia, aparte de esto que nosotros conocemos. Me refiero a los nombres o a los líderes. ¿Me entienden lo que yo quiero decir? ¿Confundo a alguien con eso? No, hermano, no. Ok, lo cual quiere probar, lo cual trata de probar de que nuestra visión
de la iglesia tiene que estar separada de nombres, aunque esos hombres y nombres han sido de bendición y gracias a Dios por sus vidas, como ha sido la vida de ustedes, la nuestra, pero para que alguien tenga una verdadera visión de la iglesia, es necesario separar los nombres, las personalidades del concepto del Nuevo Testamento. Cuando Juan, Cristo le dice, te voy a enseñar la esposa del Cordero, él no le muestra a Pablo, él no le muestra a inclusive ninguno de los profetas, le muestra a la iglesia, la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. Y yo creo que esa es una buena y muy saludable posición para no ser engañados, porque muchos han sido arrastrados buscando discípulos, arrastrando discípulos con ellos, utilizando a nombres históricos de hombres que fueron verdaderamente siervos de Dios, pero ellos creen que por aquellos que los oyen, al ellos mencionar esos nombres, dicen, esto tiene que ser la iglesia de Dios. No, yo he visto esos errores muchas veces y han sido dañinos. Así que es muy necesario que cada uno de nosotros tengamos una visión personal de esa iglesia que está aquí en el Nuevo Testamento. Y si lo hacemos así, yo creo que muchas divisiones podrían haberse evitado realmente. Ok, bueno, si nadie quiere añadir. Hermano Alex. Sí, hermano. En las clases anteriores usted nos mostró cómo la iglesia a través de los tiempos sobrevivió a pesar de todas las situaciones que ella tuvo que enfrentar. Ahora, entre los años aproximadamente 800 a los años 1500, ahí tengo una pregunta, es cómo la iglesia atravesó ese periodo, si era posible de que la iglesia se reuniera en algunos lugares, o cómo ellos resistieron esta situación tremenda, porque sabemos para el caso del poderío que tuvo la iglesia católica, el papado y todo ese tipo de cosas que de hecho antes yo me confundía cuando leía en los libros y escuchaba acerca de la iglesia, porque los libros se refieren, cuando hablan de la iglesia, se refieren en muchos de los casos a la iglesia católica. Sí. Entonces la iglesia en ese entonces, ¿era posible que ellos se reunieran como iglesia o tuvieron que estar dentro de estos lugares donde no se enseñaba la verdad? Se me venía a la mente lo que nosotros vivimos mientras estábamos en la iglesia bautista y conocimos la verdad. Ajá. Y cómo tuvimos que soportar algunas cosas que nosotros abiertamente entendíamos por las escrituras que no eran correctas, y siempre se me viene a la mente una reunión en la cual estábamos y el pastor dijo: hermano Fray, yo encontré esto en tu Biblia y lo saqué. Era un remanente que usualmente yo portaba remanentes en la Biblia para compartir algunas verdades que yo encontraba ahí con algunos hermanos. Entonces él dijo: yo encontré esto en tu Biblia, tú no te diste cuenta y yo te lo saqué. Entonces en la reunión él decía: te prohíbo terminantemente hablar de esto con otros hermanos. Entonces yo le dije a él que lo que estaba ahí era lo que encontrábamos en la Biblia, que si él había encontrado algo diferente a las verdades bíblicas, ¿no? Entonces, pero tuvimos que soportar por algún tiempo ese tipo de confrontación, y yo me imagino, claro, estar en un lugar donde abiertamente se enseñan algunas cosas que no son las que están en la Biblia. Uno sufre
al tener que soportar ese tipo de cosas. Entonces, la pregunta nuevamente, hermano, es la iglesia en esos años 800, años 1500, ¿cómo vivió esa situación? Ok, hermano, mira, esa pregunta es muy, pero muy interesante. Y gracias por hacerla. Gracias por hacerla, porque realmente de poder captar la visión de la iglesia, es necesario entender ese periodo de tiempo. Ok, ya después del siglo 6 o 7, que ya comienza una dura persecución, ya de parte del sistema católico, que ya estaba ya prácticamente organizado. Entramos en el tiempo que se llama el tiempo medieval en la historia, y le llamamos también el tiempo del oscurantismo. Ahora, ¿dónde estaba la iglesia? La iglesia estaba en una situación que aparece en Apocalipsis 12 como el remanente. Se le llama el remanente, porque es lo que quedó de aquellos que apostataron de la fe. Los que apostataron de la fe, que finalmente se convirtieron en el sistema católico, ese grupo o ese remanente, lo que quedó, muchos de ellos se reunían en cuevas, algunos de ellos se reunían en catacumbas, después en Roma, más adelante, y en otros lugares, pero fue un tiempo donde la iglesia históricamente no fue visible. No se le llamaba la iglesia, se le llamaba otras cosas, porque no querían ser reconocidos. Ya la mayoría había compuesto esta monstruosidad que nosotros llamamos hoy en día la Iglesia Católica, y ellos pudieron sobrevivir como remanente. Aquí en Apocalipsis, aquí en Apocalipsis 12, no lo tenía escrito, pero aquí está. El versículo 6 de Apocalipsis 12, la mujer, que todavía sigue siendo la iglesia aquí, huyó al desierto. El desierto es un lugar que no es favorable, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, o sea, 1260 años. Si queremos ser específicos, ya yo le he dicho a ustedes en varias ocasiones que en un momento dado, yo tengo un estudio que yo preparé hace muchos años acerca del porqué de las fechas y si esas fechas son correctas o son fechas que nosotros hemos empujado ahí. En el año 270 ocurren cosas históricas que definitivamente tocaron a la iglesia. Lo mismo ocurre ya en el año 1530. O sea que en ese lapso de tiempo la iglesia existe, sustentada por Dios, como en un desierto, como en un lugar donde no está habitable. La iglesia no se ve literalmente, no se ve públicamente, no se ve visiblemente. Entonces ella existe de esa manera. Más adelante, aquí, a ver si lo puedo encontrar también aquí, en el versículo 14, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. Ahí la vemos otra vez. A su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Si vamos a la profecía y contamos tiempos en plural y la mitad de un tiempo, nos va a dar la misma fecha de 1260 días. Pero esto es un estudio en sí.
Ahí mismo hay un estudio, ¿no? Que no tenemos el tiempo de poder cubrirla. Y después dice aquí, versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ahí está, la descendencia. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que la iglesia se sustenta por esa cantidad de años, no como una organización visible, pero invisible, pero no estaba en ese momento contaminada todavía. No había una contaminación. Ya los que estaban contaminados estaban organizados ya como ya el comienzo de la Iglesia Católica. Pero Dios siempre tuvo un remanente limpio, puro. Siempre existió la iglesia en diferentes maneras, pero existió. Es como nosotros, por ejemplo, nosotros somos el mismo bebé a quien le pusieron pañales. No somos diferentes, somos la misma persona, pero ya hemos pasado por una etapa, la etapa infantil, hemos pasado por la etapa de la mocedad, la etapa ya juvenil, llegamos a jóvenes adultos, ya algunos de nosotros hemos llegado a la vejez, pero somos la misma persona. En diferentes formas, pero es la misma persona. O sea, la iglesia pasó una etapa infantil cuando es dada a luz por aquellos que fueron antes de ella, pero también se presenta también como la mujer. Esta pregunta en cierta manera la hizo la hermana Mel, que está también aquí presente, porque la clase de los miércoles, por razones no intencionales, se han cruzado con estos estudios también. Entonces la iglesia se ve en diferentes aspectos. Se ve como un caballo blanco, se ve como una montaña, se ve como una ciudad, se ve como un ejército, se ve como una mujer que va a parir, que a dar a luz, y así hay diferentes aspectos de acuerdo a los momentos que se estuvieron viviendo, pero fue la iglesia. Entonces hubo un tiempo, donde las cosas comienzan a aclararse y entonces sí hay una mezcolanza. Hay una mezcolanza ya cuando llegamos después del siglo XVI, donde ya realmente el remanente ya no luce como luce aquí en el capítulo 12, porque ya habían cristianos que estaban dentro del movimiento luterano, otros los presbiterianos, más adelante después en la iglesia anglicana en Inglaterra y así en diferentes partes del mundo. Entonces ahí es donde entra el llamado, salir de ella, pueblo mío. Ya Dios se prepara y decir, está bueno ya de que estén regados entre tantas divisiones y tantos grupos. Vamos a sacarlo a una posición visible. Y entonces, gracias a Dios, nosotros estamos gozando de las obras de muchos que proclamaron ese mensaje en el siglo XIX. Fuimos alcanzados con ese mensaje, con esa verdad en la cual perseveramos hoy. Y eso no quiere decir que no han habido pequeñas apostasías. Estábamos estudiando, ya yo no me recuerdo muy bien, creo que fue la última clase, que aproximadamente cada 50 y tantos años ha habido un movimiento como apóstata, o sea que ocurre algo, como un tipo de división que se separa. Y esa ha sido la historia de la iglesia a través de la Biblia. Cada cierta cantidad de años, ¡pum!, ya comienza. Y lo vemos en el libro de los Hechos. Lo vemos en las cartas del apóstol Pablo. Cuando ya le está hablando, diciendo, hay un misterio de iniquidad que está funcionando, que todavía no ha salido a la luz, porque hay algo que lo detiene.
y después dio a luz lo que es la apostasía de la cual Pedro habló, Judas habló, el apóstol Juan hablaron. Entonces la iglesia ha vivido varias posiciones o situaciones que no han sido las mejores, pero Dios siempre ha tenido hombres y mujeres que lo han seguido solo a él. Muchos no satisfechos, como usted hermano me acaba de decir. Esa fue la misma experiencia de mi padre también, que él estaba dentro de una denominación, él conoció al Señor, mi madre también, y los dos perseveraron, pero había una inquietud en ellos porque ellos veían que habían verdades que no se predicaban. Y muchas veces yo he dicho, y otros también lo han dicho sin duda, que uno de los peligros o una marca de algo que está mal no es lo falso que se pueda decir de un púlpito, sino el silencio que puede haber en relación a ciertas verdades que no se declaran. Por eso es que Pablo dice, no me avergüenzo o no me he detenido de predicarles a ustedes todo el consejo de Dios. O sea que no podemos tener simplemente, yo diría, temas preferidos. Nosotros como seres humanos, claramente hay ciertas cosas que nos gozamos en poder predicarlas, pero tenemos que entender de que hay demasiados temas en la Biblia y en el Nuevo Testamento para no cubrir algunos de esos puntos necesarios. Porque si nosotros sacamos a la superficie, si sacamos a la superficie temas que no se tratan, bueno, se deben tratar. El divorcio, las segundas nupcias. Alguien dice, ya me estoy poniendo nervioso. No, es que no se trata. ¿Por qué no se trata? Bueno, yo no sé por qué no. Porque yo tengo las notas mías ahí acerca de todos esos temas. Yo predicaba acerca de todo eso porque son realidades de nuestra vida aquí en la tierra. ¿Y por qué no vamos a tocar esos puntos? Entonces preferimos que los hermanos estén decidiendo en sus mentes lo que es y lo que no es, viviendo con dudas y confusiones, y entonces eso atrasa la efectividad de la iglesia. Y creo que el hermano Carlos no tiene catarro, pero quiere hablar. Hermano, refiriéndome a uno de los textos que usaste en Apocalipsis 12:6, yo creo que es un texto muy interesante que responde, creo que le va a responder al hermano que estaba haciendo la pregunta, y en la forma que tú lo usaste está muy ampliamente comentado, pero yo quería referirme específicamente al texto donde dice, la mujer huyó al desierto. Ajá. Bueno, el hecho de que haya la mujer ya sabemos que representa a la iglesia, Sí. y que huyó nos indica ya ese verbo ahí, que tuvo que de alguna manera escapar ante un peligro que ponía en juego su existencia, su integridad. Ahora, pero hay otro detalle en el texto. La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios. Sí. Esa expresión ahí. Dios hizo posible que la mujer pudiera escapar a un lugar que él había preparado. Para protegerse. Ajá. Y entonces, ese lugar preparado, ¿verdad? Fue diseñado por Dios, lo tenía ahí reservado, ¿no? Dice, para ser sustentada. Quiere decir que la iglesia fue sustentada, y después nos dice el tiempo, por 1260 días, que ya sabemos que es una manera simbólica de referirse a un periodo de tiempo que no eran días, eran años, y ahí incluye el periodo de tiempo al cual el hermano se preguntaba, bueno, ¿cómo sobrevivió? Bueno, sobrevivió porque en ese tiempo pudo escaparse, pudo huir a ese lugar
preparado por Dios y ser sustentada por el mismo Dios. Amén. Ya eso debe ser una verdad contundente, irrefutable, incontestable, para después, esto es una forma escriturística, ¿verdad? Ya lo entendemos, y teológica de hablar, y simbólica, pero después podemos abundar en los detalles históricos. Quizás Sí. él se refería más a eso, y hay estudios y bien documentados de todo ese tema, pero sabemos por el texto mismo, y ya en el otro texto que usaste, se habla de que los que son perseguidos y acosados son precisamente la descendencia de la mujer. Quiere decir que hay una continuidad en lo que es la existencia de la iglesia. Ya no es la mujer, sino la descendencia de ella. Quiere decir que en un periodo bastante amplio, la iglesia pudo sobrevivir gracias a que Dios hizo posible que ella huyera a ese lugar preparado por él y fue sustentada por el mismo Dios. Muy bien. Mejor no pudo haber sido explicado. ¿Entiendes bien ahora, hermano Fry? Muy claro, hermano, muy claro. Gracias, gracias. Ok, aquí tenemos en el cartel. Yo no sé si ustedes lo ven bien, si nos necesitamos acercar más. Pero esto es un diagrama que tiene como 30 años. Yo lo hice a mano una vez, pero yo no soy el mejor para esto. Y entonces, en una forma digital, alguien que ha trabajado para nosotros muchas veces lo pudo hacer a través de computadora. Aquí tenemos algo que, si podemos captar esto, vamos a poder ver muchas cosas. Todos ustedes tienen una copia, yo creo. La tienen ahí, ¿verdad? Okay. Sí, la tenemos, más. Ok, comenzamos arriba. Dios. Es la deidad. Dios, arriba. Sobre todo. Ahora, Cristo, que es la cabeza de la iglesia, que es quien viene aquí a la tierra, quien edifica la iglesia, trabaja usándose él mismo como el fundador, el diseñador, el arquitecto, pero él trabaja a través del Espíritu Santo. Usted ve la flecha, la flecha indica que hay una unidad o hay una conexión a través del Espíritu Santo y la palabra. Y hay una flecha aquí que une al Espíritu Santo y la palabra. O sea, que la palabra de Dios y el Espíritu Santo no pueden contradecirse. Las dos tienen que estar de acuerdo. Que hemos llamado muchas veces los guardaespaldas de la iglesia, se le llama en la Biblia, que debemos acostumbrarnos a esa terminología, los dos testigos que aparecen en Apocalipsis capítulo 11, porque los dos testifican de Cristo, tanto el Espíritu Santo, hay versículos para eso, y la palabra. O sea, hay una unidad entre el Espíritu Santo y la palabra, y los dos están unidos a Cristo. Ahora, el Espíritu Santo va a trabajar con la iglesia, está aquí, y la palabra con la iglesia también. Entonces, aquí tenemos al ministerio. El ministerio tiene que trabajar bajo la influencia del Espíritu Santo y la palabra, o vamos a tener problemas. Entonces, la palabra, el Espíritu Santo trabajan junto con el ministerio, y el ministerio, claramente, de más está decir, el ministerio significa que ministra a la iglesia. Tenemos una flecha ahí, está ministrando a la iglesia. Ok, el Espíritu Santo está ministrando a la iglesia, la palabra está ministrando también a la iglesia. Entonces tenemos aquí tres medios a través de la cual la iglesia universal se nutre,
se nutre del Espíritu Santo, se nutre de la palabra y se nutre del ministerio. Pero aquí hay un peligro. Cuando algunos que se llaman el ministerio están tratando de nutrir a la iglesia sin el Espíritu Santo y sin la sana doctrina, más bien de ideas, opiniones, algunas verdades también, mezclado todo. Y ahí es donde vienen nuestros problemas modernos. Esta iglesia aquí, que es la iglesia de Dios, la iglesia de Dios universal. Okay. Tenemos aquí la salvación. La Biblia habla de que los muros de la iglesia son la salvación, la salvación. Okay. El fundamento aquí es Cristo, que es el principal fundamento. Aquí está la puerta, Cristo es la puerta. Y aquí ven la flechita que para ser parte de la iglesia hay que entrar a través de Cristo. Yo soy la puerta. Ahora, en la iglesia universal tenemos congregaciones, que es la que vemos aquí, como estos pequeñitos templos o casitas, como usted le quiere. Es una manera de poder ver las congregaciones locales. Y estos punticos negros que usted ve aquí son aquellos que no están en congregaciones de la iglesia de Dios, pero tampoco están dentro de las denominaciones. Ellos están así porque donde ellos están no hay una congregación de la iglesia de Dios. Donde ellos viven no hay una congregación. Pero eso no quiere decir de que porque no estén en una congregación no sean parte de la iglesia de Dios universal. Porque el Señor añade a su iglesia a todos aquellos que habían de ser salvos. Pero en el caso del libro de los Hechos ya existía una congregación en Jerusalén. Pero ¿qué de aquellos que han visto la luz y no tienen una congregación a donde ellos pueden asistir? ¿Son ellos parte de la iglesia? ¿O tienen ellos que ser parte de una congregación para poder decir son de la iglesia de Dios? Y si no hay congregación, ¿qué van a hacer? ¿Se van a mudar 300 millas? Bueno, algunos pastores creen eso, pero eso es injusto. Y aparte de eso, se está respaldado por la palabra de Dios. Entonces, esto significa, aquellos que no están en congregaciones de la iglesia de Dios, pero tampoco están unidos a una secta. Y nosotros conocemos de hermanos, yo los he conocido a través de los años, que ellos están en ciudades, en lugares donde ellos se nutren con la palabra, con la adoración en sus hogares, o que en sí realmente no existe una congregación donde ellos pueden asistir, que esté predicando la verdad, porque lo que van a estar oyendo son falsas doctrinas. Y aparte de eso, van a estar contribuyendo financieramente con su presencia a un sistema que realmente es condenado en la Biblia. La Biblia condena el mundo denominacional, no a las personas, pero al mundo de... Entonces aquí abajo tenemos unas casitas que son negras. Estas son congregaciones que pertenecen o tratan de representar lo que es Babilonia, y personas que están aquí que no son salvos, que son individuos que simplemente necesitan. Todos estos que están aquí necesitan entrar por la puerta y tienen que, para ser parte de esa iglesia de Dios universal, tienen que romper sus ataduras al mundo denominacional y pararse sola y únicamente en lo que es la palabra de Dios. Ahora, en esto también tenemos que añadir la realidad de que no todo el mundo o todos tenemos el mismo grado de luz y de entendimiento. Por lo tanto, no podemos convertirnos en jueces, porque hay quienes no entienden todo el mensaje. Y tenemos que ser pacientes. Y hay hermanos que una vez que han salido
de las denominaciones, una vez que ya ven que Dios no edificó denominaciones, mientras más tiempo ellos están oyendo la palabra de Dios y más están gozando de esa nueva libertad que han encontrado en Cristo, el regocijo de ellos crece y ellos pueden ver con horror de dónde fue que ellos salieron. Ahora podemos hacer preguntas. Una persona puede estar en una denominación siendo salva sin haber salido. Bueno, si la persona ha sido salva y ha estado caminando en santidad, pues claramente que no hay una razón para que el Señor no lo deje entrar en el cielo. Es una verdad que está en la palabra de Dios, porque dice el que se halló inscrito en el libro de la vida. ¿Y quién puede ser juez para decir quién está o quién no está en el libro de la vida eterna? Y esas son cosas que tenemos que dejar en las manos de Dios. Hermano Alex. Sí, mi hermano. Aprovechando el cuadro que tiene ahí al fondo, donde están las iglesias, la iglesia de Dios, pero aparecen esos puntitos de personas que no tienen dónde congregarse, pero Ajá. porque como no hay dónde congregarse, pero en su corazón viven en santidad, ¿verdad? Que eso queda Sí, claro. sí. Por la pregunta que hacía el hermano Fray, entre los años 260 y 1530, ¿dónde estuvo la iglesia? ¿La iglesia pudo estar, hermano Alex, de esa manera? No Viviendo estuvo. en su corazón la santidad, pero como estaba la iglesia católica en su apogeo, en su poder y mataba a cualquiera que se opusiera. La única diferencia es que en ese tiempo las denominaciones no existían. Correcto. Lo que existía únicamente, cuando decimos solamente esto o únicamente esto, estamos basándonos en lo que entendemos de acuerdo a la historia y demás. Los dos principales movimientos, como yo diría, que tenían influencia en el mundo en ese tiempo, fue el catolicismo, que fue llamado ya después la Iglesia Católica y demás. Y también existía, ¿cómo se llama? Las religiones paganas. Tenemos que entender que en ese tiempo, antes de Cristo, ya habían dinastías en Asia, en China, por ejemplo, que la Biblia no nos habla nada de eso. Entonces, hay una pregunta muy interesante. ¿Por qué la Biblia no nos habla a nosotros de las dinastías chinas y de esos mundos no conocidos que existían y que eran poderosos? ¿Por qué razón no? Hay una razón para eso. Porque ninguno de ellos tenía ninguna conexión con el pueblo de Israel. No tenían que ver nada con la historia de Israel. Entonces, lo que nosotros estamos estudiando en la Biblia, por ejemplo, Roma, Babilonia, los medos y los persas, persas y los medos, todos ellos tuvieron que ver algo con Israel. Por eso es que en la Biblia tenemos tanta historia de estos imperios, porque todos ellos tuvieron que ver con Israel. Pero hubo otras dinastías que nunca aparecieron en el mapa de la historia en relación a la iglesia, lo cual quiere decir que el evangelio sí llegó a ellos después, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y vemos entonces cómo la historia así nos enseña cómo China comienza a ser alcanzada por misioneros ingleses, siendo uno de ellos el principal Hudson Taylor. Pero volviendo al tiempo de Cristo y los apóstoles, no vemos ninguna conexión ahí. La conexión más cerca que nosotros podemos ver ahí antes del apóstol Pablo es con el etíope, con este secretario de Etiopía que vino a Jerusalén. Pero tenemos que entender y comprender de que definitivamente en ese tiempo no habían denominaciones, simplemente era la fuerza principal el catolicismo. Ya el paganismo había perdido su poder
o su posición de exaltación, porque ya leemos que el dragón fue echado del cielo, ya él no puede reinar en ese lugar de exaltación, pero la bestia católica es la que ahora está utilizando la espada de la persecución. La iglesia es perseguida primero por el paganismo, después perseguida por el catolicismo y así sucesivamente. Ahora, en relación al cuadro que ustedes tienen o el cartel, ¿hay alguna pregunta acerca de eso? Sí, hermano, yo. Buenos días. Buenos días, Mara. Naomi. En el cuadro, dentro del cuadro dice Iglesia de Dios Universal y se ven pues las congregaciones de la Iglesia de Dios y por fuera se ven aquellos hermanos que son parte de la Iglesia de Dios, pero no hay en su lugar una congregación. Y por fuera se ven las denominaciones y se ven las personas pues que necesitan venir a Cristo. Mi pregunta es, las almas sinceras que están dentro de las denominaciones que son salvas, ¿no se consideran dentro del cuadro de la Iglesia de Dios Universal? ¿O Sí. dónde se ponen a ellos? Sí, son parte, pero tienen que salir para que puedan ser vistos como la iglesia visible. Ellos tienen que mostrar la visibilidad de la iglesia, que es la razón del llamado salir de ella, pueblo mío, porque son pueblo de Dios. El versículo nos está diciendo que son parte del pueblo de Dios. Pero entonces, si son parte del pueblo de Dios, ¿por qué no los dejamos tranquilos? Porque el deseo de Dios es que su iglesia sea visible. Y la iglesia no puede ser visible dentro de un sistema denominacional. Tenemos que ver aquí, como se dice en inglés, el gran cuadro. El cuadro grande. Porque el propósito de Dios siempre fue una sola iglesia. Entonces nosotros los hombres, pues somos o hemos sido los culpables de por causa de egoísmo, por causa de orgullo, soberbia, por celos, por las muchas razones que puedan, situaciones que han ocurrido, pues dividieron al pueblo de Dios, no importándole el daño que iban a hacer, porque ellos lo que querían es seguidores. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo dijo, después de mí se levantarán muchos que no perdonarán el rebaño? Una pregunta muy práctica: ¿por qué personas que se involucran en las cosas de Dios quieren hacerle daño al rebaño de Dios? ¿Qué es lo que hay aquí en juego? ¿Qué es lo que están consiguiendo ellos? Notoriedad, aplausos, fama. Sí, porque por alguna razón lo hacen. Es una pregunta que yo hago. Hermano Lafira. Hermano Lafira, te estoy hablando en inglés, hermano. Es la hermana Doki la que iba. Hola, hermana Dorquís. Okay. Dios les bendiga. Que también el asunto de las denominaciones y las personas sinceras que están en las denominaciones es que al final en esos sistemas hay demonios. Si ellos siguen ahí, al final se contaminan. También. Al final se contaminan. Ese es el otro punto. Por eso es que tenemos esta clase, porque todos podemos añadir diferentes puntos. No todas las denominaciones tienen el mismo grado de, como yo diría, de negatividad. Algunos creen en santidad, otros no creen en santidad, otros luchan contra la santidad, otros están controlados ya hoy, claro, a pesar de que no son tantos años, porque 1000 años no, realmente cuando vemos la historia, pero hay muchas denominaciones que están mostrando lo que Apocalipsis 18 se han hecho cuevas de demonios y de toda ave aborrecible. Y déjeme decirle esto, porque es que yo lo he visto. Yo lo he visto en mi vida.
Hay congregaciones llamadas la Iglesia de Dios que se han convertido en cuevas de demonios. Que no tiene que ser necesariamente nombres de hombres. Tienen el nombre Iglesia de Dios, pero lo que hay dentro es una corrupción espiritual de una magnitud que es difícil de explicar cómo es posible que hayan llegado a eso. Bueno, han llegado a eso por la simple razón que cuando ponemos en práctica lo que dice ese dicho, le das un dedo y se coge en la mano. Usted le da al diablo una uña y él se va a agarrar de toda la mano y el brazo y todo lo que puede. Y en 30 o 40 años pueden virar al revés a una congregación. Porque los ojos se van cegando, se vuelven tercos, comienzan a admitir espíritus malos. La soberbia del hombre es grande cuando el hombre pierde contacto con la palabra y con el Espíritu Santo, y comienzan a creer en su propia luz, como dice Isaías, que ellos prendieron su propia luz y se calentaban en su propio fuego. Son escrituras proféticas. Entonces, definitivamente, hermana, que sí, en el sistema denominacional hay demonios que se pasean como se pasean por los pasillos del Vaticano. Como se pasean, y mientras que hacen todas esas cosas, usted los ve con sus manos cruzadas, con sus batas largas, tratando de ser más piadosos que otros, en la forma que ponen sus manos unidas, en la forma que se cruzan los brazos, y enseguida hacen la señal de la cruz, y bueno, una serie de cosas. Y en Babilonia ocurre también lo mismo. Usted lo ve a ellos, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Y le dicen que Dios te bendiga a todos los demonios que están alrededor de ellos. Pero bueno, el llamado es salir de ella. Hay un llamado a salir de esa Babilonia. Y ya sabemos de que hay preguntas como ser parte de Cristo es ser parte de la iglesia. No podemos ser parte de una sin ser parte del otro. ¿Ok? Vale. ¿Sí? De todo lo que está diciendo, yo doy gracias a Dios por haber llegado a este conocimiento, ¿verdad? Porque realmente el vivir en religión es lo peor. Sí. Es lo peor, hermano, porque es cierto, pues en mi caso, y yo salí, más bien dicho, de una iglesia pentecostés. Viven como quieren, hacen lo que quieren, y son los que pasan, que tienen puestos importantes, según ellos, privilegios, sí, predicando, dirigiendo, haciendo tantas actividades en la iglesia. Pero ahora sí, como expresaba una ocasión nuestro hermano Roberto, al entrar a la iglesia, se quitan los cachos y lo dejan colgados en la entrada. Se ponen los cachos, los cuernos. Los vivir la vida que, según ellos, lo dejan en la entrada de la puerta, lo que viven afuera. Sí. Y ya entrando, se ponen la areola y aparecen ahora sí, como usted dice, lo que acaba de decir, como santos, ¿verdad? ¿Quién los viera, verdad? Lo que realmente se vive, realmente adentro. Mucha gente está atrapada ahí, la razón, porque ellos dicen, ¿qué van a decir si yo aquí conocí y que yo salga? Todo eso los tiene atrapados. Pero es que no puedo salir. Sí, es verdad lo que usted dice, no estamos conformes. Pues si no está conforme, salga. Yo fui una de ellas y a Dios doy la gloria, ¿verdad? Porque Él abrió mis ojos a esta verdad, a esta realidad de que realmente cómo se puede vivir. Una de las cosas lo que menciona en Primera de Juan, ¿no? Que sí se puede vivir sin pecar y ellos no aceptan eso, ¿verdad?
que constantemente ellos, cada vez que hacen una oración, ellos piden perdón, y este no es el caso. Entonces, a Dios le doy la honra y la gloria por haber salido de ahí, aunque no he aprendido todo lo que debo de saber, pero gracias a Dios, ¿verdad? Yo tampoco, hermano, estoy aprendiendo. Sí, sí, así es, hermano, para la gloria de Dios. Y hay otros que no salen porque tienen temor. Sí, así Dicen, es. ¿a dónde voy a ir? Mm, Y si caigo en lo mismo con otro nombre. Eso. Entonces, el temor, por eso es que la revelación de esta verdad es tan importante. Es tan Ajá. importante. Entonces, aquellos que llegamos a ver lo que es la iglesia, también podemos ver el horror y el error de lo Sí. que es el sistema denominacional. Cierto. Y reconocemos, hay gente de Dios que está atrapada ahí, pero Sí, ellos no hermano. saben cómo salir porque ellos no conocen este mensaje. Mis padres estuvieron ahí, no estaban contentos, no estaban satisfechos, pero ¿a dónde iban a ir? Sí. Bueno, ¿cómo salieron? Oyeron un programa de radio de la Iglesia de Dios y comenzaron a oír la palabra, y esa palabra estuvo trabajando en ellos por un tiempo, hasta que ya mi padre se da cuenta de las cosas que eran falsas y Sí, salieron. hermano. Les costó financieramente, les costó el negocio que mi padre tenía, Ujú. y nos mudó para otra ciudad donde había una pequeña congregación de la Iglesia de Dios. Entonces, Gloria a Dios. hay algo que yo creo que yo debía mencionar, que cuando esta verdad comenzó a predicarse en toda su plenitud, allá por los años 1890, cuando ya estaba en todo su apogeo, aquello era algo glorioso lo que estaba pasando. Fue un tiempo de avivamiento, un tiempo de manifestaciones poderosas de Dios. Cantaban con una unción del Espíritu de Dios, que cuando ellos iban por los campos caminando, las vacas iban atrás de ellos, siguiéndolos por la forma que ellos cantaban. Y fue un tiempo poético, por causa de que una gran cantidad de los pastores que vieron esta luz, estando ellos en Babilonia, en las denominaciones, eran gente muy educadas, eran compositores, eran personas que tenían una educación muy alta. Yo me maravillo cómo ellos en ese tiempo pudieron hacer lo que ellos hicieron. Y yo tengo libros aquí en la casa que ya no se publican, cómo el mensaje de la Iglesia de Dios llegó a una cantidad, no todas, pero una gran cantidad de las islas del Pacífico, cómo la palabra de Dios llegó a Egipto, cómo este mensaje llegó a tantas partes del mundo, que uno dice, pero ¿cómo es posible que hasta allá llegaron? Llegaron hasta allá porque esto era algo de Dios, y Dios los respaldó. Dios respaldó a estos hombres que tenían tan pocos recursos, pero estaban, como dice el libro de Apocalipsis, fueron preparados para un tiempo específico, donde Dios les dijo, están desatados. Y Dios los desató, y cuando salieron con una unción del Espíritu de Dios que produjo una reformación. Gracias a de la Dios. cual nosotros hemos sido bendecidos, en que estas verdades han llegado a nosotros, y hoy estamos luchando por preservar esto. Preservar. Porque si no lo preservamos, nos convertimos en una iglesia más. Sí, hermano. Si no predicamos la doctrina, si no somos claros en lo que estamos predicando, si no nos paramos, hay que tener valor, hermano, porque si las rodillas nos tiemblan, entonces sí estamos en un grave peligro.
yo he podido confiar en la gracia de Dios y siempre el Señor me ha alentado a decir, no tengas temor, predica lo que tengas que predicar, no mires a la cara de nadie, predica. Y entonces yo veo que cuando uno está dispuesto a sufrir escarnio, no podemos caerle bien a todo el mundo. No podemos estar de acuerdo con todo lo que la gente dice. No podemos estar pensando, ay, no, porque van a creer. Hermano, lo que crean o no crean no es mi problema. Mi problema es obedecer a Dios. O sea, no un problema, pero mi asunto es obedecer a Dios, no quedar bien con los demás. Amén. Yo me solté de eso hace muchos años. No, porque yo no quiero ser una persona de ¿cómo se dice?, de controversial. Bueno, pues entonces vamos a acusar a todos los apóstoles, porque todos fueron controversiales. Vamos a tener que marcar a Jeremías, vamos a tener que marcar a Isaías, y vamos a tener que marcar a Ezequiel, porque todos fueron controversiales. ¿En qué manera? En predicar la verdad, en no comprometerse, en levantar la voz, y simplemente decir no. Porque yo he estado en lugares donde han venido ministros a mí y de eso ha habido testigos. Yo he estado en lugares donde habían convenciones y vi en un caso, yo salía del elevador en este edificio y este llamado ministro vino a mí y me extendió la mano, y cuando me la extendió, yo no extendí la mía. Yo no le di la mano. Y los hermanos que estaban conmigo dicen, ay, hermano, usted no le dio la mano. ¿Cómo yo le voy a dar la mano a una persona que yo sé que no es un siervo de Dios? ¿Por qué yo voy a tener pena? A mí no me importa lo que él piense, lo que piensan otros. Yo tengo que vivir conmigo mismo. Sí. Y yo no voy a congraciarme. Yo tengo algo que defender. Yo tengo que pararme por algo o voy a caer por cualquier cosa. Sí, bueno, ya no, muchos no me ven ya, pero bueno. Hermano Alex. Sí. Yo estuve ahí en esa ocasión. Sí, bueno. Y respaldando. No sabía que estuviste ahí. Sí, y sí, los que estábamos nos quedamos así como pasando la pena ajena, que no, porque no teníamos por qué, pero bueno, es cierto. Pero yendo en esa misma línea que tú dices, hermano, la sensibilidad que tienen los siervos de Dios hoy, o que deben tener supuestamente, partiendo de ese texto de Apocalipsis 18:4, que tuvo el mismo Juan, que dice que escuchó la voz, otra voz del cielo que decía, salid de en medio de ella, de Babilonia, pueblo mío. Sí. Es el mismo Dios el que está llamando. Sí. Él no era Juan el que estaba diciendo algo en primera persona, sino... Él no estaba incitando a nadie. No, él lo que está diciendo es que él oyó. O sea, está hablándonos, está informándonos de la sensibilidad que tuvo, la capacidad para escuchar esa otra voz del cielo, del mismo Dios, que decía, salir de medio de ella, pueblo mío. Y entonces, un poco avanzando en esa misma perspectiva, pudiéramos decir que hoy los siervos de Dios, como muy bien usted estaba diciendo, hermano, debieran tener esa sensibilidad, escuchar que Dios continúa, porque Dios no es un Dios que dice una cosa primero y después cambia y se reajusta a otra situación y dice una cosa que lo contradiga. Porque entonces no sería un Dios confiable, no sería un Dios fiel, pero él sigue siendo fiel y verdadero, ¿no? Él sigue pensando igual. Igual. Y entonces, no en ese sentido, lo que quisiera de alguna manera aportar desde mi humilde manera de ver o de interpretar el texto, sin tratar de violentarlo mucho, es que el hecho audible, ¿no?, de la voz de Dios es un aspecto, digamos, a tener en cuenta, pero también el que está
de parte de Dios y está comunicando ese sentir de Dios o haciéndolo todavía vigente en el presente, pudiera también referirse a signos, vamos a llamarlos así, indicios de que Dios no solamente habla de una forma audible, pero hay, por ejemplo, el sentir de muchas personas, como ya lo sabemos y como se ha expresado aquí, el malestar, la inconformidad, la perplejidad, ¿cómo pudiéramos decir? Las preguntas de que se hacen, ¿cómo es que si yo estoy en una supuesta iglesia, se dicen cosas que van en contra? Eso le hace sentir mal a la persona que está escuchando o que está viviendo o que está en medio de prácticas que contradicen el mensaje de la Biblia. Y entonces, el que está predicando pudiera usar esa misma, ¿no?, comprensión para alertar, orientar en el día de hoy, porque el mensaje sigue siendo pertinente y tiene mucha aplicación, y decirle, ¿saben por qué ustedes se sienten mal? ¿Saben por qué ustedes no entienden muchas cosas? ¿Saben por qué? Porque Dios está permitiendo que ustedes se sientan así, porque Él les está dando a ustedes la oportunidad de levantarse contra esa situación o salir de esa situación. Ustedes no están obligados a vivir sintiéndose de esa forma, porque cuando Dios, ¿verdad?, habla y aprueba una situación, no hay razón para salir. Pero si en caso de que esa persona no entienda por qué está viviendo toda esa serie de situaciones y se siente mal, bueno, una prueba más de que lo que él le dijo, ¿verdad?, la voz que oyó Juan es la misma que estás de alguna manera escuchando tú y estás sintiéndote así, porque Dios, gracias a Él, te ha dado esa sensibilidad para que salgas, para que tomes una decisión tú. Esa no le corresponde a Dios, te corresponde a ti, que eres sincero y que quieres buscar de Él y que quieres caminar en la luz que Él te da. Eso era lo que quería decir. Bueno, vamos a dar por concluido la clase. Ya me imagino que en algunos casos sus, no quiero decirlo de esa manera porque suena un poquito así, el estómago le está dando señales de que tiene que comer algo. Y entonces ya el próximo sábado yo voy a tratar de concluir el último punto que nos queda. Porque realmente hay un material ahí extenso. Y no quiero alargarlo más porque hay otros temas que creo que son necesarios también abordar. Pero gracias por la contribución de cada uno. Me alegro de verlos a ustedes. Quisiera poder abrazarlos, quisiera poder compartir algo material, un abrazo, no sé, pero expresar. Sí, bueno, expresar lo podemos hacer. Ay, sí, hermano, es cierto. Pero quisiéramos poder tener un tiempo más tangible, ¿no? De todas maneras, hermanos, seguimos orando los unos por los otros, esperando de Claro que pronto las cosas puedan cambiar, porque Dios las hace cambiar. Amén. Hermano, cariños para todos. Vamos a despedir en oración. Padre Celestial, agradecemos este tiempo, agradecemos la vida que nos has dado hoy. Así es, Señor. Agradecemos las necesidades que tú has suplido. Agradecemos, Señor, a tu pueblo
con el cual podemos comunicarnos. Cada uno de estos hermanos que están presentes, incluyéndome yo, tenemos necesidades, no las mismas, pero tenemos necesidades. Y miramos hacia ti, confiando en ti, esperando de que la mano tuya se extienda y que tú operes conforme a tu voluntad, Señor. Somos tus siervos, somos tus hijos y nuestra esperanza está en ti, como dice ese coro. Nuestra esperanza está en Jesucristo. Amén. En todo lo puedes resolver. Gloria a Confusión Dios. hay por doquier y muchos no saben qué hacer. Pero yo tengo en Cristo mi esperanza. Gracias, Señor. Sé tú, Señor, con nosotros. Dale a todos estos hermanos un día bendecido, fortalecido, alentado en la fe. Suple las necesidades. Te rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.